¿Cuál fue tu primera banda así como que tú puedes decir, esta sí fue seria, que dijiste, esto sí nos vamos Una que se llamaba Eso. Ajá. Eso. ¿Que serían qué años? Eso yo creo que empezamos a tocar en el 94, güey. ¿Entonces se pusieron por la movie o no? No. ¿No coincidió? Curiosamente eran Héctor, Santiago y Odín, güey. Así nos llamábamos los integrantes. Qué loco, entonces... ¿Y qué era lo que hacían? ¿O no tenían fronteras de estilo, de género? Fíjate que era una banda curiosamente muy adelantada a su tiempo porque empezamos a hacer punk, pero más como ha llegado con la rudeza del punk mexicano, más ha llegado a las estructuras anglosajonas, pero con la temática de las líricas en español, abordando cosas muy locochonas de morros, güey, ¿sabes? Pero muy... Nos gustaban mucho las películas y las novelas de terror, ¿sabes? Por ejemplo, que nos inspiró más cabrón para hacer eso fue H.P. Lovecraft. Ajá. ¿Sabes? Juego. ¿Sabes? No, pues cargadísimo de imágenes. Y como todos los demonios que él inventaba. Entonces, traído por Santiago Gómez, que era el cantante de esa banda que después hizo Puerco y después hizo como varias bandas así súper estandarte del punk tapatío. Y éramos como, nos movía como todo ese pedo de las historias de terror, güey, ¿sabes? Hablar de descabezados, de sangre, la verdad, y no era narcocorrida, imagínate, éramos visionarios, güey. Exacto, y nadie los canceló, ¿eh? No, hasta eso no, ¿sabes? Aguantaban vara. ¿Tuvieron oportunidad de grabar en aquel tiempo? Yo sé lo complicado que era, pero yo lo viví en tiempo real, lo complicado que era grabar. Hicimos 2 demos, que no tengo. Pero por ahí hay 2 demos de esa banda. ¿Crees que existan? ¿Alguien los Sí, tendrá? por ahí yo creo que Lefra tiene, me dijo, la otra vez me encontré un cassette, amigo, de eso, verga, güey, rola. Qué chido. ¿Sabes? Pero de ahí, el baterista se fue a vivir a otro lado y a otro país y tratamos de hacer, a mí me llamaba ya mucho la atención Massive Attack y salió el Domi de Portishead y obviamente me voló la cabeza así durísimo. Fue un proceso de llegar a eso ahí y tratamos de hacer una banda con el sonido acá Manchester trip hopero, pero en español. Nunca encontramos cantante y yo nunca me animé a cantar, entonces todos se desanimaron y ahí fue cuando nadie caía al ensayo y yo empezaba a hacer música con los instrumentos que se quedaban y el único que llegaba al ensayo de repente era el tecladista. Y entonces de ahí sale Susi 4. Empezamos a tocar ya en fiestas de la universidad y ese pedo. ¿Y lo tenías como, o sea, para mí es una duda muy grande si tenías como muy claro la dirección que iba a tomar Susi 4? No, güey. Para nada. No, era más una especie... completamente circunstancial. ¿Sabes? Teníamos 5... Una vez... la novia de un amigo, no, primero el Pablini, güey, se iba a ir a vivir a un amigo, se iba a ir a vivir a Canadá y estaba juntando varo para su vuelo. Hicimos una fiesta y sabía que tenía unas rolas y sabía que estábamos ahí como tocando ese pedo y me dijo, güey, toquen en mi fiesta. Güey, pues nomás tenemos 5 rolas, pues esas, güey. Y fuimos, tocamos y la banda se la pasó bien verga, güey. Y terminamos las 5 rolas y la banda, otra, y ya quedé que, güey, no tenemos otra, güey. Otra vez, y esa fiesta tocamos 3 veces las 5 canciones, güey. Pues se la aprendieron. Ajá, y a la siguiente semana era la despedida de la novia de otro amigo. Y tocamos ahí, de ahí nos vio otro güey, y de ahí nos vio otro güey, y nos empezaron a pedir en las fiestas. Y luego les empezamos a decir, Simón, pero son 3,000 bolas. Pues sí, güey. Nos las empezaron a pagar, güey. Oye, ¿cómo resolvían el pedo? Porque yo me imagino que todo lo estaban resolviendo sobre la marcha en cuestión tecnológica. Ahora es muy, muy sencillo, entre comillas tal vez, tener hay software dedicado a eso. Ajá. Pero los teclados no estaban hechos para eso, para aguantar una tocada. Ahí te va cómo era el pedo. Yo tenía un bocho, y en el bocho metía atrás un bombo, un tom y una tarola, la base de los hats, la base de platillo, los platillos, obviamente sin case, todo. Sí, ¿sabes? hacía lo... Y luego en el asiento de atrás metía 2 baffles Zoom que tenía
Chingón, 4 bocinas aguantadores. de 12, dos baffles Zoom. Arriba del Zoom iba el amplificador de guitarra, un Rivera que tenía en combo. Y le metía la Alpha 8 de Zoom. Claro. Y en adelante, y luego no, y el tecladista llegaba con el Rhodes, todo estartalado. Y acá metía la guitarra, el bajo, la base de micro, ¿sabes? Y ahí iba en el pinche bochillo. Está faltando el poder, güey, para levantar las bocinas. El Alpha 8. Ah, ¿era amplificado? Sí, era de la que... Sí, de los botonzotes, así los knobs. Los botonzotes era amplificada, güey. Ok. Entonces... Ruidosas. Ajá. Prendía así, güey. Y pues ya llegaba a montar todo el pedo, güey, y a desmontar todo el pedo. ¿Y cuál ingen? ¿Y qué nada? ¿Ustedes? Todo. Sí, güey, así, sí, se daba ahí como Dios me dio a entender, güey, y chingas. Y el tema de los teclados y eso... Era nomás un Rhodes y el X3. Del X3 salía la secuencia y ya. Más adelante salían las compus, empezamos a trabajar con Acid y con pinche Fruit Loops y la chingada. Y salíamos con toda la compu, güey. La compu de escritorio. Armada. Sí, el monitor y montábamos ahí el pedo, güey. Y una tarjeta de audio, güey, toda madreada. No mames, esas madres solían fallar, solían no tener siempre, no tener palabra, güey. De repente falla. Si hasta fallaba, la flecha como hijo el indio, güey. ¿En serio? ¿Sabes? Si tocas con secuencia necesitas 2 laptops y tu switcher y la verga. O sea, necesitas siempre tener un spare, un plan B. Porque esas madres con la vibración, con el calor, con cualquier cosa chilla. Pareciera que hasta tienen voluntad, ¿no? Un poquito. Ándale, güey. ¿Sabes? De que no fallan y cuando no tienen que fallar, así de que toma, perro. Y eso entonces empezó a avanzar, Susi 4 de manera muy natural. ¿Inicia en qué año? ¿99? Inicia en el 97, güey. 97. Uh-huh. Ya para el 99 habían logrado muchas cosas. Sé que ahí, por ahí, antes del 2000 empezaste el tema de Nopal Beat y esto, ¿no? Exacto, en el 99 empezamos Nopal Beat. En el 2001 hice un par de tracks, güey, que compuse y luego ya los trabajamos en el estudio. Estudio era un cuartillo, güey, ¿sabes? Pero así se le decía, ¿no? Estudio. Y de estas canciones, pues empezaron a tener chingo de repercusión, güey, ¿sabes? Uh-huh. Hice 2 canciones justamente un día que acaba de pedir licencia sin goce de sueldo en la chamba, me salí de la escuela, ¿sabes? Acaba de cortar una relación con la morra con la que andaba en ese día y pues andaba así de que en serio dije, güey, ¿qué puede pasar? Exactamente, güey, ¿sabes? Hice On Time, güey, escribí la letra de On Time, que habla de ese pedo, güey, de ese momento que estaba viviendo, güey, estaba ya tiempo de encontrar mi camino y la chingada, muy acá, güey. Pero la escribí en inglés, cabrón. Y al principio fue un pedo, ¿no? Porque todos cantaban en español. Y qué pedo con el inglés, ¿no? Entonces, más adelante, güey, todos querían cantar en inglés, güey, y ahora medio no me gusta que la banda que hablamos en español nato cantemos en inglés, güey, ¿sabes? Se me hace muy raro. Ya te desencantaste el desorden, cabrón. Okay. Esa canción es la que grabó y cantó Valentina, ¿cierto? La interpretó Valentina. Previamente ya había hecho Sweet Tropical. Ajá. Y una vez yendo al planta baja ahí por el centro, ¿te acuerdas? Sí, planta claro. Baja, abajo del Hotel Nueva Galicia, en el sótano, estaba tocando DJ Lennon con una chava que se llamaba Denise Guerrero, güey. Uh-huh. Y me dijeron, güey, Lennon anda cantando con una morrita que tiene la voz como Bjork y la chingada. Y fui a escucharla y no tenía la voz como Bjork, pero cantaba muy bien, güey. ¿Sabes? Y entonces ahí la conocí y la invité a interpretar Soy Tropical, güey. Ajá. ¿Sabes? Y la cantó y casi inmediatamente después produjimos ya On Time y en esa sí fue Valentina, güey. Sí.